Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Diálogos con Avanza País Temático. El día de hoy tenemos a un gran expositor para dialogar con él. Nada más y nada menos nos acompaña desde Perú. En este caso lo hemos agarrado en Perú a José de la Puente. José de la Puente es historiador, pues doctor en historia por la Universidad de Sevilla. Es abogado por la PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante hace poquito, hasta el 2020, si no me equivoco, y también ha sido director del Instituto Río Agüero, ha estado como director de la revista Histórica, es miembro del Consejo Asesor de la revista de Indias, en fin, y también miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Americanos del CEU, allá en España, en Madrid, España. Por eso tenemos la afinidad y el gusto de conocernos. Además, José es un gran historiador y conoce mucho de lo que vamos a tocar el día de hoy. José, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gustavo. No, al contrario, un gusto saludarte y muchas gracias además por la invitación. Me parece muy interesante que desde una organización vinculada con la política, pues llamen a un académico, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la política, pero me parece muy importante hablar de historia en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque una de las cosas que hablábamos con José, y esta es una reflexión, antes de empezar en materia, porque se ha celebrado la batalla de Ayacucho, pero detrás de eso hay varias cosas que José incluso ha escrito sobre los vínculos que se tiene con Hispanoamérica o Iberoamérica, ha hecho un libro incluso sobre ello, en Madrid nada más, o sea, él tiene mucha experiencia de ello. Te decía José, detrás de cámaras, como se dice, la importancia que los que se formen en política, los militantes o simpatizantes, en este caso del Partido Avanza País, puedan entender también la historia, la parte técnica, la cultura, para poder llegar mucho mejor preparados a un cargo de elección popular, no, y no cometer errores garrafales y comenzar a hacer días por conmemoración de lo que sea, cuando en realidad necesitamos tener conocimientos sólidos, firmes, para hacer una política para el bien común, en realidad, para la gente. Bien, José, sin más, preguntarte un poco por ese primer libro, antes de hablar de Ayacucho y lo que significa, pero es un poco esta relación entre Iberoamérica, la hispanidad, lo que tenemos en común. No sé si nos podrías explicar un poquito de cara a lo que se habla en Ayacucho, ¿no? Porque hay dos versiones en el tema de la batalla de Ayacucho. También hay que decirlo con toda sinceridad, más allá qué versión tengamos cada uno, es parte de la discusión y la altura política y técnica para que podamos conversar sobre ello. Adelante, José. Gracias, Gustavo. Bueno, ante todo, quería decir que me parece muy bien lo primero que has señalado. Creo que es fundamental en el Perú para la clase política y en general para todo peruano, pues tener una adecuada formación académica, que es algo distinto a la instrucción. O sea, incluye la instrucción, pero va más allá de la instrucción, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el fomentar la lectura, el fomentar el interés por la historia, es realmente fundamental para cualquier dedicación profesional o para cualquier dedicación vital, definitivamente, ¿no? Tú me preguntabas por este libro, que es un libro, en efecto, que escribí en colaboración con otros autores de diversos países. Se tituló Historia Común de Iberoamérica, y la idea, en realidad, este libro surgió de un trabajo previo que yo tuve. Yo formé parte de un equipo técnico formado por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que convocó hace muchos años a un grupo de historiadores para conversar en torno a la posibilidad de formular un programa académico de un curso común de historia de Iberoamérica para que pudiera ser dictado en el último año de secundaria de todos los países iberoamericanos. Un poco con la idea, obviamente con la idea política, ¿no? De fomentar, digamos, los elementos comunes de esto que se suele llamar la comunidad iberoamericana, ¿no? Y que la OEI, pues, fomenta. Como tú sabes, la OEI es una organización que tiene ya varias décadas, que es la que está vinculada con las cumbres iberoamericanas y con la idea de fomentar esta idea, pues, de la comunidad iberoamericana. Hicimos un trabajo que resultó sumamente enriquecedor. A mí me resultó utilísimo intercambiar ideas con historiadores de Argentina, de Bolivia, de Cuba, de México, de España, ¿no? Al final hicimos el programa con su bibliografía, un programa que salió estupendo. Lamentablemente, tú sabes que la política a veces pues interfiere. Hubo un cambio en la Secretaría General de la OEI
y ese tema, pues no es que fuera, de lado, que fuera dejado de lado, sino que, bueno, no se continuó. Sin embargo, ya los académicos que estuvimos involucrados, como idea nuestra particular, ese trabajo que hicimos digamos, lo pusimos en negro sobre blanco y salió un librito, bueno, un libro muy simpático titulado Historia Común de Iberoamérica, ¿no? Donde de alguna manera desarrollamos esos temas, que fue publicado por la editorial EDAF de España y luego tuvo varias ediciones hasta donde sé, ¿no? Pero para mí fue una excelente oportunidad como historiador peruano de entender justamente el carácter hispanoamericano de la historia peruana y sobre todo de salir de la muy fuerte visión, digamos, nacionalista que impregna o que ha impregnado antiguamente nuestra historia, ¿no? Es decir, nosotros formamos parte de un conjunto, de una región, de un contexto mucho más amplio y que se entiende históricamente estudiando, pues, no solamente la historia republicana del Perú, sino estudiando también etapas anteriores, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir, José. Mira, yo voy a citar un autor, que es el señor Héctor López Martínez, que ha hecho un artículo en El Comercio el día lunes sobre justamente la batalla de Ayacucho, ¿sí? Lo cito y de ahí ya tú puedes entrar en profundidad, en tocar en materia, incluso sobre lo que significa esta batalla de Ayacucho, porque ha entrado mucho y ha sido muy significativo porque incluso en España el embajador ha hecho una actividad en el Parque del Retiro, ha hecho un pasacalle, en fin, y también se ha celebrado en diferentes lugares. Pero este autor menciona, podemos discrepar, pero parte de la altura hay que citarlo. Este es, hay que acostumbrarnos académicamente, creo yo. Este autor, Héctor López Martínez, en un artículo en El Comercio, habla que la batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana, ¿no? Y la obra general de Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. El general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es el que ha roto las cadenas que envolvió Pizarro en el imperio de los incas. Tiene su connotación definitivamente política, pero abro con esto para que tú puedas, incluso la gente sin ese apasionamiento que pueda darse este tema, decirnos un poquito lo de Ayacucho, por qué es importante estos 200 años para aquellos que nos escuchan, qué se celebra, por qué se está celebrando, incluso es feriado, ¿no? O sea, en el Perú, ahora el 9 de diciembre. Sí, bueno, definitivamente, claro, la batalla de Ayacucho supone el hito final de la independencia, pues, del continente americano con respecto al dominio español. Y efectivamente es una fecha, pues, fundamental, es una fecha fundamental que históricamente se ha visto, como tú lo has señalado, de maneras diferentes, ¿no? Porque la visión histórica de la independencia, por ejemplo, en el propio siglo XIX, si tú lees autores como Mariano Felipe Pasoldán, que es el primero que escribe la historia del Perú independiente, y otros, pues es una etapa en la que digamos, en la que se busca escribir historia a partir de la idea de afirmar la existencia o el nacimiento de un Estado-nación peruano, ¿no? Es decir, esa es la gran preocupación de muchos intelectuales del siglo XIX. Entonces se pone el acento en efectivamente la derrota del dominio español, el inicio de una nueva época, y se llega incluso a efectivamente afirmaciones un poco extremas en la medida pues de imaginar que la independencia pues habría significado pues digamos el inicio de un mundo pues absolutamente pues estupendo frente a una etapa oscura. Esto se puede ver, por ejemplo, en mucha literatura del siglo XIX, se puede ver también, y bueno, incluso en algunas estrofas del himno nacional, sin ir más lejos, ¿no? Esa idea de la independencia como el logro de la libertad y la felicidad y la etapa española como la suma de todas las negruras, de todos digamos, las cadenas, las broncas cadenas, etcétera, Claro. ¿no? A medida que la historiografía ha ido avanzando, a medida que el tiempo ha ido pasando, e incluso ya en el propio siglo XIX, aparecen autores que empiezan a decir, bueno, en realidad, pues claro, la independencia no es la negación o la oposición con respecto a la etapa histórica anterior, sino que es un paso más en el desarrollo de la comunidad peruana, de alguna manera, ¿no? Entonces, inclusive, como todos sabemos, y hoy día, pues en muchos medios se pone de relieve, en la batalla de Ayacucho hubo peruanos en ambos bandos, y hubo muchos peruanos
que de manera bastante, digamos, sincera y desinteresada, digamos, y genuina, ¿no? Pues apostaron por la causa patriota y hubo otros que apostaron por la causa realista. Inclusive hubo personajes que tuvieron importantísimos puestos en el virreinato, por ejemplo, Hipólito Unanue, que fue asesor de los últimos virreyes del Perú, y luego fue ministro posteriormente cercanísimo colaborador de San Martín y de Bolívar. Podemos decir que Hipólito Unanue fue, utilizando términos actuales, ¿no? Un tránsfuga, un convenido, un interesado que estuvo al servicio del poder siempre, del poder por el poder. Yo creo que no. Unanue fue una persona que tuvo esto lo han trabajado varios historiadores, un auténtico sufrimiento personal de dudas, de incertidumbres, de angustias, porque claro, es como si ahora nos dicen, digamos, nos hablan de cambiar un régimen político, cambiar un sistema político. Nosotros, pues, ¿qué pensaríamos? Bueno, las ventajas, las desventajas, qué problemas nos puede suscitar, puede haber violencia o no, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente en el tiempo de la independencia, pues tomó posiciones diferentes, no por amar más o menos al Perú, sino por dudas absolutamente legítimas. Entonces no podemos decir que porque fulano de tal, pues demoró en pasarse al bando patriota, pues es menos elogiable que otro que estuvo en el bando patriota desde el inicio, ¿no? O sea, yo creo que eso sí tenemos que relativizarlo, ¿no? Interesantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Apuntalar al tema de hacer una aproximación técnica sin apasionamientos, porque claro, algunos tendrán un apasionamiento, y yo entiendo a este autor cuando lo menciona, que tiene una línea ideológica, y se respeta, es su línea, para eso lo publican en un medio como El Comercio, como El Comercio puede publicar otro más de otra tendencia más pro-hispanista, ¿no? De repente, ¿no? Tú has participado, por ejemplo, en una película, ¿no? Como te entrevistaba José Luis López Linares, ¿no? Hispanoamérica, Canto, Vida y Esperanza, y de donde hay diversas posturas también dentro de la misma hispanidad, ¿no? Porque eso también hay que entenderlo, o sea, no todos tienen una propia, o sea, no hay una visión única o un pensamiento único, ¿no? Como se llama, y más aún en historia, es una ciencia también que puede implica la interpretación, ¿no? También hay cosas hay que interpretar, como pasa en la política también, y los que nos escuchan, más allá de que sean autoridades o serán autoridades, pues también interpretan incluso, ¿no? Está de moda la Así es. interpretación, pero eso es parte Si de, si me permites una pequeña sí, interrupción, esto que has dicho de la interpretación es muy interesante, porque hay una frase que yo siempre repito, no recuerdo quién la dijo originalmente, porque son esas frases que uno repite mucho y ya uno se olvida finalmente de dónde la sacó. Y es la siguiente, hay tantas historias como historiadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia es, digamos, una materia de estudio que depende mucho del momento en que tú la estudies y de tu propia personalidad, tus propias características. No es lo mismo estudiar la batalla de Ayacucho en 1924 o que estudiarla en 1974 o que estudiarla en 2024, porque todo historiador al analizar el pasado tiene como punto de partida una serie de preguntas, que es lo que llamamos la hipótesis o las hipótesis. Y obviamente las hipótesis que yo pueda plantear al estudiar, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, serán hipótesis que tendrán que ver con mi entorno, con mis circunstancias, por ejemplo, con el caos político que está viviendo el Perú hoy día, con los gravísimos problemas que nos trae la corrupción, ¿no? O el fracaso educativo en el Perú. Entonces, eso tendrá peso en las preguntas que yo me pueda hacer sobre la historia. En otras épocas o en otros contextos, las preguntas serán distintas. Pero eso, Gustavo, es realmente lo apasionante del trabajo del historiador, porque mucha gente cree, a mí muchas veces cuando me preguntan, por ejemplo, en una reunión social, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? Y yo digo, bueno, de manera muy sincera, soy historiador. Lo más elogioso que me han dicho es, ah, qué bonito, ¿no? Porque, digamos, el historiador es un sujeto un poco raro, ¿no? Yo tengo acá detrás mío una serie de libros, ¿no? No sé, en fin, que es una coincidencia, pero que se dedica es un ratón de biblioteca, está siempre entre libros, añorando el pasado, buscando datos, nombres, fechas. No, si la historia fuera buscar datos, nombres y fechas y escribir la versión definitiva de cada acontecimiento sería de lo más aburrido. ¿Qué es lo apasionante de la historia? Que a partir de lo que distintos autores han escrito sobre la batalla de Ayacucho, yo puedo en 2024 aproximarme a la batalla de Ayacucho a partir de mis ideas, a partir de mis circunstancias, a partir también de mis prejuicios, obviamente, ¿no?
y plantear una visión diferente, ¿no? Porque obviamente, hacer en el siglo XIX, cuando se origina la escuela histórica alemana, el gran Leopold von Ranke decía que la historia, digamos que el historiador debe contar la historia tal como fue. Claro, lo decía a partir de unas circunstancias particulares y no quiso decir exactamente eso, pero escribir la historia tal como fue es imposible, porque el historiador, ni siquiera es posible escribir la historia tal como fue de hoy por la mañana, porque hoy por la mañana te pudo haber sucedido algo a ti y al final la impresión que tuvo pues una persona que estuvo contigo sobre ese mismo suceso pudo ser distinta, porque los testimonios son diferentes, las experiencias son diferentes. Entonces, esto es lo apasionante de la historia, que tú, digamos, puedes plantear visiones distintas y por tanto no hay, pero obviamente esas visiones que tú puedes plantear tienen que ser hechas con rigor y con un afán de objetividad. Lo que no puede hacer nunca un historiador es saber la respuesta antes de hacer la pregunta, ¿no? O sea, tú tienes que estar dispuesto a decir, bueno, oye, yo pensé que fulanito de tal era malo y al final, mira, estudiando la documentación he visto que no era tan mal. Entonces mi hipótesis de entrada no era correcta. Bueno, pues no era correcta. Tú lo que no puedes hacer es manipular, por ejemplo, políticamente los documentos para reafirmar un prejuicio, ¿no? Perdona que me fui por las ramas, pero me parece interesante No, mencionar esto. no, José, al contrario, me parece súper valioso lo que acabas de decir. Yo voy a centrarme en Ayacucho rápidamente en una sola punto para después ir ya desencadenando por uno dirá, ¿por qué un partido político toca el tema de la batalla de Ayacucho? Bueno, bien fácil. Su ideario partidario lo podrá decir en la promoción cultural, la diversidad cultural, la historia, y esto es historia. O sea, es un partido, en este caso es Avanza País, pero el partido que sea, se basa en una historia. Y si tiene afán de gobernar un país, porque es para eso hacen un partido político, para ganar unas elecciones, para gobernar o tener representación nacional o subnacional, pues tienen que conocer un poco de la historia, de la cultura, lo que decíamos, porque si no, vamos a empezar a tener gente que cree que cualquier otra cosa, por no entrar en detalles, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Ahora, lo que tú decías de la batalla de Ayacucho es muy interesante, ¿no? Había peruanos, tanto en el ejército realista como el ejército patriota. O sea, eso es también objetivamente hay que decirlo. No es que, o sea, todos fueron contra estos señores españoles malditos que nos robaron el oro, que también es otra versión apasionada indigenista que ha habido, ¿no? Y yo siempre llego a la reflexión, seguramente habrá habido de todo, pero también hay que recordar la cultura cómo llega al Perú, en el tema católico, en el caso de la religión, cómo llegan las universidades. O sea, a ver, la Universidad Mayor de San Marcos no existiría si no hubieran llegado los españoles. O sea, también hay que decirlo, parte de cómo hoy lo entendemos la cultura peruana, el mestizaje que somos, porque somos mestizos, tenemos de todo un poquito. Mira, te habla alguien de ascendencia japonesa, aquellos que vinieron en 1989, o sea, y para adelante, o sea, eso es el Perú, o sea, es la apertura que tenemos y sesgarnos a un tema netamente de decir, no, fueron los peruanos contra los españoles, la batalla de Ayacucho, creo que no es nada saludable y nos hace daño, al contrario. Hoy sabiendo, y tú, José, no me dejarás mentir, que paras entre Madrid y España, tú más en Madrid que Perú, en mi caso más en Perú que en Madrid, pero ahí estamos, nos hemos cruzado en los dos lugares del charco, Así es. siempre la cantidad de peruanos hoy que viven en Madrid, en España. O sea, la cantidad de hispanohablantes o de hispanoamericanos que están en Madrid, que están en España, porque uno mucho dice, cuando va a Madrid se siente en casa, muy parecido a muchas cosas en Lima, y los españoles cuando vienen a Iberoamérica, a este lado del charco, también se sienten parte de esto. Entonces yo creo que hay que rescatar a Ayacucho desde un punto de vista de la integración más que la división, ¿no te parece? Mira, totalmente. A mí lo que me mortifica a veces es que muchas veces la historia es utilizada políticamente, o mejor dicho, es manipulada con afanes políticos de un lado o de otro, ¿no? Y yo creo que para ser objetivos o para intentar ser objetivos, tenemos que estudiar pues la historia con rigor. Y yo creo que una primera idea bien importante es entender un poco lo que tú has señalado, ¿no? Es decir, el Perú que llega a 1824 constituye una realidad diferente, muy diferente al Perú milenario o a la patria milenaria, como decía el doctor José Antonio del Busto, que se encontró Pizarro en 1532. Es decir, cuando Pizarro y sus ciento y pico de compañeros de hueste
pues cabalgan hacia Cajamarca en noviembre de 1532, lo que ellos ven, lo que ellos encuentran es un escenario determinado. Muy bien. Cuando el virrey La Serna, en enero de 1825, derrotado en Ayacucho, se embarca en la fragata francesa Ernestín en un puerto del sur del Perú e inicia su navegación de regreso a España, ese Perú que él vio por última vez ese día de enero de 1825 desde la fragata francesa, era una realidad totalmente distinta, ¿no? Es decir, en todo tipo de temas, en la comida, en el paisaje, en la idiosincrasia, en la lengua. Ahora, eso no quiere decir tampoco, porque claro, en la historia hay, pues, digamos, hay muchas interpretaciones, evidentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las interpretaciones nacionalistas del siglo XIX pues, solían plantear que la independencia fue la liberación de los peruanos frente al yugo español. Pero el yugo español cayó no sobre el Perú, cayó sobre los incas. Yo aquí quiero recordar a un muy querido profesor de la Universidad Católica, el doctor José Antonio del Busto, que se caracterizaba por ser muy rotundo en sus clases, ¿no? Y él decía algo que a mí me es útil para explicar este tema, ¿no? Él decía que hay tres grandes, simplificando, obviamente, ¿no? Que hay tres grandes etapas para entender el Perú. Y él decía, existe el Perú como patria, el Perú como nación y el Perú como Estado. El Perú como patria, la patria es la tierra de los padres. El Perú como patria es el Perú milenario, el Perú aborigen, el Perú, digamos, de las culturas prehispánicas, incaicas y preincaicas, ¿no? El Perú como nación, que es como el Perú que entendemos, digamos, que empieza a formarse como el Perú que entendemos hoy día, tiene como punto de partida la llegada de los españoles, ¿no? Objetivamente, decía él, ¿no? Porque claro, con la llegada de los españoles empieza a formarse una realidad que es la que nosotros vivimos ahora, aunque claro, es la llegada de los españoles, de los africanos y posteriormente, ya en el siglo XIX, de los chinos, has mencionado efectivamente los japoneses a fines del siglo XIX y muchas otras gentes de culturas muy variadas, ¿no? Ese es el Perú que se inicia, o el germen de lo que podríamos llamar, que es otro tema de mucha discusión, la nación, ¿no? Y el Perú como Estado, decía Del Busto, nace con la independencia, ¿no? La forma jurídica de un Estado pues autónomo, independiente, interlocutor de otros estados en el marco, en el marco internacional, ¿no? Entonces, finalmente, el que se, digamos, el Perú que se independiza de España no es el Perú, la patria peruana, sino que es el Perú, esa nueva sociedad que se va creando. Ahora, es una nueva sociedad, y esto hay que decirlo también, porque, digamos, el Perú es una realidad, evidentemente, que va tomando forma con los siglos, pero hubo y hay muchas formas de ser peruano. Es decir, yo soy un peruano de Lima, hay peruanos de muchas otras regiones del Perú, y es muy legítimo que, por ejemplo, un peruano, pues, a la hora de estudiar su historia o a la hora de identificarse más o menos con determinados elementos propios de la cultura peruana, uno sea pues más hispanista, otro sea más, digamos, tenga más cariño por la vertiente andina de la historia peruana, otros por la vertiente afroperuana, eso es perfectamente legítimo, pero creo que es importante, y acá quiero citar a Jorge Basadre, tener siempre muy claro que hay un sustrato común. Es decir, nadie dice que el Perú pues es una realidad absolutamente acabada, precisa, etcétera. No, el Perú es una realidad muy compleja. El Perú es una realidad muy heterogénea, pero que está en vías, diría yo, de integrarse cada vez más, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, lo que fue Lima en 1924, hace 100 años, cuando se celebraron, ahora he visto unas fotos en la prensa de los grandes festejos por el centenario de la batalla de Ayacucho. Cuando se celebró el centenario de la batalla de Ayacucho, Lima era una ciudad criolla, Lima era una ciudad costeña, como dijo José de la Ribagüero y Osma en Paisajes Peruanos, Lima le estaba dando la espalda al verdadero Perú, porque para Ribagüero el verdadero Perú es el Perú de la sierra. Bien, 100 años después, hoy día en Lima, tú tienes fiestas patronales de todas las provincias y pueblos del Perú. Hoy día Lima es una síntesis del Perú. Y el Perú, evidentemente, por muchas razones, obviamente, está cada vez más integrado. Lo cual no quiere decir que haya muchas formas de ser peruano que son muy legítimas, pero no, tú no puedes, digamos, maldecir
una de tus raíces y bendecir otra. Porque como yo siempre digo, hablando de estos temas, es como una familia. El Perú es como una familia. Entonces, tú en tu familia o yo en la mía, todos, hasta en las mejores familias, tenemos pues algún que otro antepasado, digamos, no muy santo, ¿no? Tenemos antepasados de los cuales nos sentimos orgullosos, pero por ahí nos falta un abuelo, un tío, lo que fuera, que fue un poco pícaro, lo que fuera, pero no deja de ser nuestro antepasado, no deja de ser parte de nuestra familia. Entonces, por ejemplo, los conquistadores españoles, que efectivamente cometieron una serie de abusos, etcétera, y cuya actuación hay que entender en su contexto histórico, bueno, pues son parte también de nuestro pasado, como lo es el Imperio del Tahuantinsuyo y como lo son otras culturas también. Yo creo que es muy importante no tener una visión, porque si no yo no digo tampoco que hay que contar una historia pues maravillosa, porque la historia peruana, como dice el propio Basadre, es una historia llena de noches, ¿no? Es una pena, pero es así. Hay países que tienen historias, si tú quieres, que invitan más al optimismo, y hay otros países que tienen historias, pues que tienen muchos capítulos negativos. Pero Basadre decía, en la historia del Perú, en la vida histórica del Perú, ha habido muchas noches, pero, decía Basadre, no han faltado auroras, no han faltado amaneceres. Y Basadre, por ejemplo, toma el ejemplo de la reconstrucción del Perú luego de la guerra con Chile. El Perú pudo desaparecer. Nadie ayudó al Perú para salir, para reconstruirse después de la guerra con Chile. Acá no hubo un plan Marshall, no hubo nada. Entonces Basadre dice, bueno, hay una especie como de sentimiento o de convicción, de unión o de integración o de salir adelante, ¿no? Entonces, y hay otra frase de Basadre muy bonita que yo siempre repito, ¿no? Cuando él dice que está cansado de oír versiones negras de la historia peruana, que todo fue negativo, que todo fue corrupción, que todo fue egoísmo, ¿no? Y entonces él dice, mucha gente buena sufrió por el Perú, se sacrificó por el Perú, trabajó por el Perú, murió por el Perú. Si mucha gente buena hizo eso, quiere decir que el Perú es una causa que vale la pena defender, ¿no? Entonces, esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y yo creo que, ya que ustedes están metidos en lides políticas, yo creo que es muy importante, sin negar las noches, hablar también de las auroras y hablar de, pues, objetivamente hay una serie de elementos muy positivos, por ejemplo, las últimas décadas del desarrollo del Perú, ¿no? Y de la vida del Perú. Hay más elementos negativos, sin duda, pero yo creo que es muy importante, sobre todo de cara a la formación de la juventud, no dar una visión absolutamente negra, porque eso lo único que hace es deprimirnos a todos. Totalmente, José. Ya para ir acabando, porque es media hora y es interesante la reflexión que has Perdona hecho que me en siento que me torno a voy la por las batalla de ramas, Ayacucho y en pues espero torno... no. No, 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 pero me parece súper bien lo que acabas de decir como reflexión. Yo quiero acabar con una cita también, del día lunes, del comercio, la editorial, menciona algo que a mí me llama la atención, ya lo dejo como reflexión y para tus palabras finales también. O sea, el aniversario de la batalla de Ayacucho debe servir para recordar el espíritu que animó a los próceres de aquella gesta, dice la editorial. Un insuflado en buena cuenta de amor por la patria e ideales de libertad basados en la ilustración. Miren lo que dice, ¿ah? Ya es otro tema hablar de la ilustración, que eso para otro seminario incluso para una Así es, cátedra. Y también para hacer un balance de qué punto se logró construir la sociedad que en la Pampa de Ayacucho se soñó. Fíjense, ha pasado 200 años y la pregunta es si ese espíritu, tanto de los patriotas como de los realistas, se ha podido realizar hoy en el Perú. ¿Realmente hemos avanzado o realmente todavía tenemos mucho por lo cual hacer un mea culpa que no se ha avanzado en estos 200 años incluso de la batalla de Ayacucho? Tus palabras finales, por favor, José, para ya cerrar este conversatorio. muchas gracias, Gustavo. Mira, al leer este editorial que mencionas, me acordaba yo de unas frases lapidarias de José de la Rivadeneira y Osma en el libro Paisajes Peruanos, cuando en 1912 visita la Pampa de la Quinoa, reflexiona sobre el destino del Perú, y fíjate qué interesante, él, que era el más destacado miembro de la nobleza limeña, critica su clase social, critica a los aristócratas limeños por no haber estado a la altura, ¿no? De las circunstancias para sacar al Perú adelante en el siglo XIX. Sin embargo, el propio Rivagüero es optimista en cuanto a que efectivamente haciendo un balance, y más ahora, en 2024, que ha pasado mucho más tiempo, pues yo creo que tenemos muchos elementos para ser pesimistas, pero yo creo que también tenemos muchos elementos para pensar
que el Perú, como dice Basadre, es una causa que vale la pena, digamos, defender. Y yo creo que hay mucho potencial en el Perú, yo creo que hay muchos elementos positivos que debemos transmitir también a la juventud, incluso en nuestra propia historia. Muchísimas gracias, José. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Y bueno, espero que les haya servido este conversatorio, esta conversación con José de la Puente, para que conozcamos un poquito más de la historia del Perú, que conozcamos un poquito más por qué estamos celebrando cada aniversario y cada fecha cívica, que nos ayude a conocer un poco más de nuestra historia. Y aquellos que se van a dedicar a la vida pública, a la vida política, puedan entender que los técnicos no están para fastidiarlos, están para que los ayuden justamente a conocer estas, esta base, este primer piso que necesitan para hacer una vida política real y que respondan justamente a las necesidades que la población necesita. Sin más, José, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y será hasta una próxima edición. Gracias a ti, Gustavo. Nos vemos. Un abrazo.